Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ricardo Torrens, residente de segundo año. El día de hoy me toca a mí presentar la sesión bibliográfica. Me asesora el doctor Raúl Escamilla, que llegará aquí en cualquier momento. Bueno, con motivo de la presentación utilizaremos esta guía y así la iremos desarrollando de a pocos. Haré una introducción al inicio, después hablaré de manera breve sobre la epidemiología de los principales trastornos en el mundo y en México. Me abocaré después a la salud mental de los profesionales en general y haré énfasis en la salud mental de los profesionales de México. Por último, haremos una revisión del artículo y haré algunas disertaciones sobre por qué no buscamos atención y algunas recomendaciones para promover la salud mental entre los proveedores de salud mental. Me gustaría comenzar leyendo de manera textual la definición de salud mental que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esta la define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. ¿Quiénes son los proveedores de esta salud mental? Bueno, los que están viendo en pantalla, en particular en el instituto nosotros contamos con el personal de psicología, de enfermería, de trabajadores sociales y del personal administrativo. Ahora, las tasas de psiquiatras se distribuyen de acuerdo a los niveles de ingresos en los países, de acuerdo a cómo están catalogados con bajos ingresos, de bajos a medios, de medios a altos y de altos ingresos. Aquí pueden ver los números de la tasa de psiquiatras que tienen en promedio estos países por cada 100,000 habitantes, siendo los Países Bajos con 0.05 psiquiatras y los países de altos ingresos por arriba de 6. México sorprendentemente está catalogado como un país de ingresos medios altos, y para este tipo de grupo se espera que se encuentren una tasa de 1.39 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Como pueden ver más adelante en esta misma diapositiva, la tasa de psiquiatras que tenemos en el país es discretamente menor a la esperada de acuerdo a los grupos que nos dice la OMS. Para el año 2015 habíamos casi 120 millones de mexicanos, de acuerdo al INEGI, y para el año 2016 había unos casi 4.400 psiquiatras distribuidos a lo largo de la República. Esto nos da una tasa de 3.68 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, un poquito más elevado de lo que nos decía la diapositiva pasada. Ahora, tenemos pocos psiquiatras y los psiquiatras que tenemos los tenemos mal distribuidos. Como pueden ver, las tasas más altas de psiquiatras están en las grandes ciudades como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, el DF con hasta 20 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, mientras que en Guerrero, Tlaxcala, Chiapas o Zacatecas, las tasas de psiquiatra pues no llegan ni a uno completo. A nivel nacional existen dos grandes organizaciones que agrupan a los psiquiatras. Una de ellas es la Asociación Psiquiátrica Mexicana y la otra el Congreso Mexicano de Psiquiatría. Como pueden, en la Asociación Psiquiátrica Mexicana del año 2011 al año 2016, la tasa de socios que tenía incrementó un 5%, de un 41% a un casi 46% de los mismos. En este otro estudio, que es un estudio que hace la evaluación del Sistema Nacional de Salud, también de la Organización Mundial de la Salud para México, da unos reportes diferentes de tasas de profesionales de la salud. Son estas que ven aquí en pantalla, y como pueden ver en psiquiatría, el nivel por cada 100,000 habitantes es discretamente menor de lo mencionado en el artículo pasado. Esto, bueno, pues nos da una oportunidad más para incrementar la tasa de psiquiatras, debido a que si este fuese el caso, tenemos aún menos psiquiatras de los que necesitamos. Por cierto, esta información concuerda un poco con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial con respecto a la tasa de psiquiatras, dependiendo del nivel económico de cada uno de los países.
Esta misma información está graficada aquí para que quede un poquito como que más esquematizada y más clara. Y bueno, pues esta realidad se puede entender porque las políticas públicas que tenemos con respecto a la salud no son del todo las adecuadas. Del Producto Interno Bruto a nivel nacional, solamente el 6.5% de este dinero va destinado a la salud en general, y ahora de este 100%, solamente el 2% va destinado para psiquiatría, lo cual es un poco paradójico, siendo los trastornos psiquiátricos aquellos que pueden generar mayor comorbilidad y mayor número de años perdidos. Voy a hablar ahora de los trastornos principales en el mundo. Ya sabemos que los trastornos afectivos y los trastornos ansiosos son los más comunes, siendo el trastorno depresivo mayor el que tiene la prevalencia más alta de entre todos los trastornos, hasta el 17% ocupa. La depresión afecta aproximadamente a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo un poquito más alto en mujeres que en hombres. Para el año 2015 se estimaba que en el planeta había esa cantidad de personas viviendo, y se creía que para cada año se suicidan un poquito más de 800,000 personas, 820,000, y que se cree que por cada persona que logra suicidarse aproximadamente hay otras 20 que lo intentaron, por un lado, y por otro, que el 75% de estos suicidios tiene lugar en países de ingresos bajos y medios, a lo mejor teniendo relación con la poca cantidad de psiquiatras que se tienen. Por tanto, la tasa mundial de suicidios es de 11.4 por cada 100,000 habitantes, más común en hombres que en mujeres. Ahora, con respecto a los principales trastornos en México, me voy a basar en la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, en donde del total de la población mexicana, casi el 30% alguna vez en la vida ha presentado algún trastorno de los de la CIE, mientras que en el último año aproximadamente el 14%, y en el último mes un poquito menos del 6% de la población. Estos trastornos se pueden distribuir de acuerdo al sexo de la población, siendo en las mujeres los trastornos afectivos y las fobias los 3 trastornos más comunes, mientras que en los hombres los trastornos por usos de sustancias y los trastornos de la conducta son los más importantes. Bueno, a lo largo de esta presentación hablaré del constructo de burnout, entonces me gustaría hacerles como una reseña breve sobre el mismo para que de ahí podamos avanzar en la presentación. Este término se empezó a utilizar en el año de 1977 en una exposición que hizo Maslach en la Asociación Americana de Psicólogos, y conceptualizó este síndrome como un desgaste profesional de las personas que trabajan en diversos sectores de servicios humanos y que están en contacto directo con usuarios. Esto principalmente sucede en profesionales de la salud. Este síndrome es la respuesta extrema a un estrés crónico y tiene repercusiones de índole individual, pero también afecta a agrupaciones y por supuesto también al desempeño que tienen algunas instituciones. Hablando de esto, ya me gustaría abocarme un poco más a la salud mental de los profesionales, y quisiera hacer un breviario sobre el común uso de sustancias que los médicos o los medicoblastos pueden tener a lo largo de su formación. Para eso, este estudio que hicieron en Francia, en donde, pues como les decía, los psicofármacos son un riesgo para la salud física y la salud mental de los usuarios que lo usan cuando no están prescritos. Yo les pregunto a todos los que están aquí, ¿cuántos de ustedes no han usado en una posguardia, en una sesión como esta, en un seminario, algún estimulante o algún ansiolítico con los fines de poder presentar mejor la sesión? No, bueno, lo mismo pensaban estos franceses, de ahí que el objetivo de este estudio sea estimar la prevalencia del uso de los psicoestimulantes en la comunidad francesa. Por lo tanto, se hizo un estudio donde participaron aproximadamente 1,700 encuestas. La edad promedia de los participantes fue de 26.8 años. Ahora, el modelo de medicina francés se parece bastante al modelo que tenemos nosotros aquí en México. Son unos 6 años de medicina general, y después de ese tiempo se entra a la residencia, que dura unos 4 o 5 años dependiendo de la especialidad que decidan usar. Ahora, lo que se trató de ver en este estudio es ver qué tipo de sustancias usaban estos usuarios, estos médicos en formación o ya formados, dependiendo
conforme iban avanzando en la licenciatura. Entonces, como podemos ver, en los primeros 2 años de la licenciatura, bueno, pues usaban medicamentos que son catalogados over the counter, que pueden encontrar en cualquier farmacia sin ninguna receta ni nada. Estos pues principalmente eran bebidas energéticas y tabletas de cafeína. Pasados estos 2 años, estas sustancias comenzaron a ser insuficientes y se comenzaron a usar otro tipo de sustancias, todas ellas ilegales, como cocaína, anfetaminas y MDMA. Una vez que se cumplieron estos 6 años, bueno, los médicos ya tenían una cédula profesional, eran capaces de prescribir medicamentos para otras personas y también de autoprescribirse algunos otros. Por eso es que una vez que entran a la residencia comienzan a usar medicamentos controlados, como metilfenidato, modafinilo, y llama la atención este artículo el alto uso de corticoides que tiene la población francesa. Esto se explica porque aún al tener una cédula profesional, los médicos franceses no pueden recetar muchas veces modafinil o metilfenidato. Este tipo de medicamentos solamente los puede recetar el psiquiatra principalmente. Entonces, bueno, pues usan el uso de los corticoides, que como ya saben, pues es una sustancia que si se usa de manera crónica puede tener efectos importantes metabólicos y endocrinos con el uso a largo plazo. Aquí hago una historia del consumo por estimulantes y por sexo, en donde se puede ver que aproximadamente el 30% de la población ha usado medicamentos de mostrador, un 7% medicamentos controlados y casi un 5%, un poquito más, sustancias ilegales. Pueden ver que está por hombres y mujeres, donde los primeros 2, demostrador y controlados, pues no hay una diferencia entre quienes los usan más o menos, es más o menos de 50-50%. Sin embargo, con los medicamentos ilegales se vio que el 80% de los usuarios eran hombres. Esto, pues bueno, va un poco relacionado con la prevalencia de los principales trastornos en el mundo, ¿no? Donde el uso de las sustancias es común en hombres. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a estos médicos a usar este tipo de sustancias? Ellos dijeron que en general el desempeño académico, incrementarlo por un lado, mejorar el estado de alerta, mejorar también la atenuación y la concentración, sentir euforia y bueno, también con algún fin experimental, sobre todo con las sustancias ilegales. Nosotros a lo mejor podríamos hipotetizar que este uso de sustancias, esta euforia, este deseo de experimentar con los medicamentos es porque en algún momento de la carrera estos médicos comenzaron a sentirse abrumados y comenzaron a presentar alguna sintomatología de estrés y burnout, lo cual pues bueno hace pertinente el siguiente artículo, que este artículo es un estudio piloto de una aplicación que se llama Provider Resilience, que pueden encontrar todos ustedes de manera gratuita para Android o para iPhone. Y lo que trataba de hacer era evaluar la efectividad de un software piloto. Para eso, bueno, utilizaron varios instrumentos. En primer lugar, se usó el SUS, que son 10 preguntas que lo que miden es qué tan agradable es la interfase de una aplicación y por lo tanto, qué tan probable es que se use de manera continua por los usuarios. La aplicación resultó ser positiva y se puede usar sin ningún problema, por un lado. Por otro lado, se hizo el PRQ, que son 29 preguntas para hacer retroalimentación y ver qué tanto mejoró la resiliencia. Y por último, se usó el ProQOL, que tiene la intención de medir la efectividad de los programas destinados a reducir el burnout en profesionales de la salud. Participaron 100 profesionales de la salud, aquí pueden ver en la gráfica cómo están distribuidos por licenciatura. Y lo importante de este estudio, bueno, es que de todos los factores que se midieron, fatiga, burnout, relaciones interpersonales, incrementaron o bueno, mejoraron considerablemente más bien. Y con respecto al estrés, incluso disminuyó un poquito, ¿no? Bueno, ahora es importante señalar que este es un estudio piloto que se aplicó a 100 profesionales de la salud durante un mes. Entonces estos estudios deberían de ser replicados para que tengan como mayor fortaleza y sea más robusto su evidencia más adelante. Estas son algunas capturas de la pantalla de la aplicación, en donde pueden ver ahí en el 57 es un promedio de la puntuación del ProQOL y el burnout, nos dice qué tanta resiliencia estamos teniendo en general. Ahí en la parte de los numeritos verdes
pues bueno, nos aparece desde hace cuánto tiempo no tenemos vacaciones, y yo quise poner especial atención a la parte de tools. Entonces aquí pueden ver desglosadas un poco las herramientas que tiene esta aplicación, y también hice unas capturas de pantalla de la misma para que la conozcan un poco más. Entonces, en la parte de la izquierda hay un menú donde ustedes pueden personalizar esta aplicación para que les tenga recordatorios, para usarla de un modo o de tal. Vienen pues chistes breves que todos los días se actualizan, y además en la parte de la derecha vienen algunas gráficas sobre cómo ha sido a lo largo del tiempo nuestra resiliencia. Como pueden ver, de que yo bajé la aplicación hasta hace poco, pues ha incrementado la mía, ¿verdad? Entonces, parece que será una aplicación que es útil. Además de eso, trae algunas recomendaciones sobre ejercicios que nosotros podemos hacer en el escritorio. Nosotros, que principalmente nuestro trabajo es estar sentados, pues bueno, me parece que es pertinente recomendaciones como estas. Por otra parte, en la parte de la derecha, en Provider Resilience, vienen recomendaciones que constantemente se están actualizando para incrementar la resiliencia en los profesionales de la salud, y por lo tanto que los síntomas de estrés y de burnout disminuyan. Bueno, ahora ya me abocaré más bien a hablar sobre los profesionales mexicanos, y voy a comenzar con este artículo que parte de la premisa de que la personalidad pues, es un factor protector, o el contrario, para desarrollar sintomatología afectiva, sintomatología psiquiátrica por un lado, y que también es un factor predictor para el desempeño académico que puedan tener las personas. Por eso en este estudio se compararon a dos grupos de estudiantes de licenciatura de medicina de la UNAM. Por un lado, un grupo de recursadores, y por otro lado, un grupo NUCE, que es un grupo como de alto desempeño académico. Para eso, para catalogarlos, se usó el modelo de Big Five de la personalidad, que este modelo pues analiza cómo es la composición de 5 factores amplios o de dimensiones de la personalidad. Estos factores fueron encontrados más o menos por el año de 1933 por Thurston, quien era aquel entonces el presidente de la American Psychological Association. Cada uno de estos factores consiste en un conjunto más específico de rasgos. Por ejemplo, en la parte de la extroversión, pues las personas se muestran abiertas a las demás, canalizan su energía en contextos sociales. En la estabilidad emocional la define como en qué grado la persona afrenta los problemas y situaciones complicadas de la vida. En responsabilidad, cuán centrado está el sujeto en sus objetivos, etc. Bueno, entonces este fue el instrumento que se utilizó para evaluar como la personalidad. Para evaluar los síntomas psiquiátricos se usó el Symptom Checklist, que son 90 preguntas, y tiene 9 apartados que pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora aquí estamos haciendo una comparación de los rasgos de la personalidad entre el grupo de los repetidores y el grupo de la población NUCE. Entonces me gustaría que pusieran atención a los números que están hasta la derecha, donde viene la inestabilidad emocional y la apertura, donde los grupos NUCE tienen menor estabilidad emocional y tienen mayor apertura, contrario a lo que sucede con el grupo de los repetidores, por un lado. Ahora, con respecto a la sintomatología psiquiátrica, pues mostraron mayor gravedad en el grupo repetidor, principalmente en obsesión-compulsión, en depresión, en ansiedad, en problemas de relaciones interpersonales, de somatización y de paranoia. Entonces, esto nos puede hacer pensar que los rasgos de personalidad pueden ser predictores del desempeño académico, por un lado, y que a mayor sintomatología psiquiátrica, disminuye. Ahora, como en el estudio pasado se compararon los rasgos de personalidad y sintomatología psiquiátrica en general, en este estudio se hizo lo mismo, solo que en población residentes de primero y de segundo año de la UNAM. Fueron casi 1000 las personas entrevistadas, y para hacerlo se utilizó el Neo-FFI en su versión revisada, y de igual manera el Symptom Checklist, que tiene 90 reactivos. Se hicieron además 3 preguntas para evaluar la ideación suicida en los médicos residentes que participaron en este estudio. Ahora, con base a esto, se hicieron 3 perfiles de personalidad, que están en la parte del medio. Pueden ver un perfil favorable, un perfil medio y un perfil de riesgo para psicopatología, que va a ser el que nos va a interesar más adelante. El perfil de personalidad de los médicos idóneamente debe ser con un bajo neuroticismo y una alta diligencia.
Por el contrario, un perfil con riesgo para psicopatología pues es un alto neuroticismo y una baja extroversión. Ahora, se enfocaron en este perfil de riesgo de psicopatología y vieron cuáles de las especialidades eran las que tenían los niveles más altos de las mismas. Entonces, pues como pueden ver, urología, psiquiatría y medicina legal ocuparon los primeros 3 lugares. Es importante señalar aquí que el número de urólogos que participaron en el estudio eran pocos comparados con las otras especialidades, entonces pues es un dato ahí que deberíamos de tener con cierta cautela. Con respecto a la sintomatología psiquiátrica, bueno, se detectaron casi 80 sujetos positivos del total de la muestra, y aquí también pueden ver las 3 especialidades en las que se encontraron la mayoría de los sujetos: medicina legal, psiquiatría, oftalmología y anestesiología. Con respecto a la ideación suicida, el mayor porcentaje fueron en residentes de segundo año del género masculino que no tenían pareja, que eran originarios del Distrito Federal y que vivían con su familia. De estos, más o menos el 54% tenía una personalidad de riesgo para desarrollar sintomatología psiquiátrica en general. Esto pues es pertinente porque podemos pensar entonces que esta sintomatología tan amplia que hay en las residencias y en general en la psiquiatría podría estar de algún modo mediada por los rasgos de personalidad, pero bueno, también hay otros factores externos que inciden de manera importante en el desarrollo de la misma. En este estudio que se llama Síndrome de Burnout en médicos y personal paramédico, que se aplicó en Hospital General de Zona de la ciudad de Veracruz, se encuestaron a 160 trabajadores del área de salud, participaron enfermeras, médicos y asistentes médicas. Se realizó el cuestionario de Maslow de Burnout, que se los muestro en la gráfica siguiente. Aquí pueden ver que en este cuadro se presenta la frecuencia y los porcentajes de las 3 categorías estudiadas, con las calificaciones de bajo, medio y alto para cada subescala, que es cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Como dato curioso, mencionar que la despersonalización se presenta en aquellos trabajadores con mayor edad y antigüedad en el puesto, y esto pues se puede pensar porque al tener mayor años trabajando en un lugar, el hecho de que crean que puedan incrementar el grado laboral que están teniendo, pues esto disminuye. Me gustaría que pusieran atención además a los niveles de cansancio emocional y despersonalización de estrés, que son los 3 pilares del constructo de burnout, en el personal de enfermería, que está en ceros, a diferencia de las asistentes médicas, que fueron quienes tuvieron los niveles más altos. Mencionar también que las cifras de prevalencia de burnout reportada por otros estudios realizados en México en personal médico va más o menos del 42 al 45% de la muestra. En este estudio fue discretamente menor. Aquí pueden ver pues cómo una enfermera está cansada. Y aquí hablo sobre la prevalencia de la ansiedad y depresión de médicos y residentes de especialidades médicas. Este estudio se hizo en la Universidad Autónoma de Nayarit. Participaron residentes de varias especialidades, las especialidades que principalmente fueron anestesio, cirugía, ginecología, medicina integrada, interna y pediatría. El 70% de la muestra la compuso residentes de primero y de segundo año, mientras que los R3 y R4 fueron por ahí del 30%. Se usó la escala de Hamilton y el inventario de Beck para medir ansiedad y depresión respectivamente. La prevalencia de la ansiedad y la depresión de los residentes médicos fue de 60 y de 30% respectivamente de manera global, lo que es más alto que en la población en general. Los niveles de ansiedad y depresión fueron más altos en mujeres, lo que es concordante con otros estudios y con lo que dice la literatura médica. En este otro estudio que realizó el Instituto Nacional de Neurología, se llama Afrontando la Residencia Médica, se midió el nivel de burnout y de depresión en residentes R1, que recién entraban a la especialidad de psiquiatría, de neurología y de neurocirugía. Se les aplicó igual la escala de Maslow de burnout y el inventario de depresión de Beck al mes 0 de entrada a la residencia, a los 6 meses y terminando el R1. Entonces me gustaría que se enfocaran y pusieran atención a los números 1 que vienen, que mide la sintomatología depresiva de los médicos. Entonces, como pueden ver hasta en la parte de hasta arriba, al inicio de la residencia,
casi el 98% de los encuestados no tenían depresión. Sin embargo, en la segunda toma, que fue a los 6 meses, podemos ver que el 17% tenía una depresión leve, un 4% una depresión moderada y un 4% más una depresión grave, lo cual, pues bueno, son datos que pues no podemos pasar inadvertidos. Ahora, con respecto a la sintomatología del burnout, pues esta fue subiendo de manera constante a lo largo de la residencia. Y en la siguiente gráfica lo explico un poco más claramente con unas gráficas. Aquí podemos ver el burnout a través del tiempo en sus 3 constructos: despersonalización, realización y agotamiento emocional. Entonces, si nos vemos a la parte de la despersonalización, podemos ver que en la segunda toma, que es el pico importante que tiene, es cuando más despersonalización hubo en todos los residentes. Esto se cree que porque cuando uno entra a un trabajo nuevo o a una residencia, pues tenemos obligaciones que antes no teníamos, tenemos que tener contacto y tenemos que hacer labores médicas que hasta ese momento pues nos eran nuevos, y esto genera incertidumbre, genera estrés y por lo tanto el nivel de despersonalización incrementa. En la última toma de los 12 meses esto disminuye notoriamente porque bueno, uno va adquiriendo habilidades, uno se va familiarizando con su hospital, el contexto se vuelve menos extraño y por lo tanto el estrés disminuye. Con respecto al agotamiento emocional, que es la línea roja que está en medio, lo mismo sucede, ¿no? Hay un incremento más abrupto a los 6 meses y después de esto sigue habiendo un incremento de manera constante a lo largo de al menos todo este primer año de residencia, pero ya no tan marcado como en los primeros 6 meses. Con respecto a la realización personal, esta desde que se inicia la residencia hasta que termina, al menos el R1 en este estudio, pues va incrementándose de manera constante. Esto porque nosotros nos damos cuenta de que vamos adquiriendo capacidades nuevas, de que somos más resolutivos en algunas situaciones. En la parte de la derecha vale la pena señalar que el agotamiento emocional tuvo una diferencia importante entre las 3 residencias que se vieron, siendo psiquiatría la más alta. Al terminar el año, el 66% de los residentes de psiquiatría la presentaban, a diferencia de un 36% de los neurocirujanos y un 0% de los neurólogos. Entonces, pues esto lo podríamos entender pues por la naturaleza del trabajo que se lleva a cabo en psiquiatría, donde se ven pues pacientes con afectos negativos, pacientes que algunas veces pueden ser agresivos de muchas maneras, pacientes que tienden a la cronicidad y pacientes cuya hospitalización es más larga en relación con las otras hospitalizaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos un contacto e intimamos más con los pacientes, entonces se cree o se estipula que esto es uno de los factores que incrementa el agotamiento emocional en este tipo de personas. Ahora voy a pasar a hablar del artículo, pero antes de hablar del mismo, me gustaría hacer como un breviario corto sobre la cultura japonesa. Aquí, como pueden ver en rojo, Japón está del otro, bastante alejado de nosotros. Es una monarquía constitucional, es una economía importante, la tercera más grande del mundo. El gasto que tienen para salud casi dobla, al producto a lo que nosotros destinamos. Y bueno, todos los japoneses tienen asegurado un sistema de asistencia médica que se llama público universal, porque les obliga a estar inscritos a algún programa de asistencia médica, ya sea privado o ya sea dado por el gobierno. La tasa de hospitales en este país muchas veces triplica o duplica los hospitales que se encuentran en la Unión Europea o que se encuentran en Estados Unidos. Es un sistema de salud entonces vasto y rico en ese sentido. La cultura japonesa pues es muy amplia, no vamos a hablar aquí del tema, pero sí mencionar que el honor, la obligación y el deber son características que permean y que se presentan a lo largo de todas las manifestaciones culturales que puede tener este país. Ahora ya hablando y entrando al artículo, bueno, este se titula Mental Health of Japanese Psychiatrists, the Relationship Among Level of Occupational Stress, Satisfaction and Depressive Symptoms. Este artículo pertenece a la revista NBC Research Notes y tiene un factor de impacto de 2.1. El estudio que hicieron en este artículo es un estudio observacional, analítico y transversal. Se encuestaron a 154 psiquiatras japoneses para medirles el nivel de satisfacción, el nivel de estrés y la sintomatología afectiva
Y después pues hizo estadística para ver la asociación de las variables usando un análisis de varianza. Este es como el marco contextual del que parte este estudio, donde nosotros, bueno, parece obvio, pero si nosotros tenemos un estresor, tenemos por lo tanto una respuesta al estrés. Por otro lado, si nosotros tenemos un satisfactor, vamos a presentar respuesta a este satisfactor. Cuando el nivel de estresores y satisfactores que tenemos se encuentra en equilibrio, pues nuestro estado emocional también se encuentra en equilibrio. Sin embargo, cuando el nivel de estresores sobrepasa la satisfacción que podemos estar recibiendo, existe el riesgo de que desarrollemos sintomatología depresiva. Podemos partir entonces del supuesto de que el nivel de satisfacción es un factor protector para evitar sintomatología afectiva, ya sea de tipo ansiosa o ya sea de tipo depresiva. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, se usó la versión, para medir la sintomatología depresiva se usó el CESD, que es un cuestionario de 20 puntos con un valor de corte de 16 para predecir trastorno depresivo mayor. El nivel de estrés ocupacional se midió con una escala análoga visual de 0 a 100 puntos. El nivel de satisfacción ocupacional también con una escala de 0 a 100 puntos. Y se hizo para ver los estresores y satisfactores ocupacionales el Brief Job Stress Questionnaire, que pueden ver aquí más adelante cuáles son los componentes que tienen. De la parte de estresores, no los voy a leer todos, pueden verlo ustedes, va desde la sobrecarga de trabajo, el tiempo insuficiente, la capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones propias, la autonomía que tenemos a trabajar a discreción, cómo es la comunicación con nuestros supervisores, si podemos confiar en ellos, si los supervisores apoyan las demandas o las necesidades que tiene el personal, cómo es que nos llevamos con los colegas y de igual forma si podemos confiar en ellos y si podemos sentir apoyo por parte de los mismos. En este Brief Job Stress se agregó además la parte de seguridad laboral, que es una cosa con la que en la práctica psiquiátrica de manera continua todos estamos expuestos a presentar, como se verá en la siguiente diapositiva, algunos datos de inseguridad. Con respecto a los satisfactores, los logros laborales es uno de ellos, la recompensa económica también la midieron, la oportunidad de desarrollo profesional y la relevancia. Y ahora esto se refiere un poco a la gratitud y el honor que genera el trabajar con pacientes psiquiátricos. De ahí lo que les decía del honor hace rato. Ahora, hablando pues de la parte de la seguridad profesional, como pueden ver, pues mire, curiosamente es una carta que el doctor Escamilla me hizo amablemente favor de compartir. Me gustaría que pusieran atención a la última parte, donde bueno, nosotros estamos expuestos de manera constante a amenazas verbales, incluso amenazas escritas, amenazas de este tipo, cartas de suicidio, documentos bueno, que afectan y que merman un poco la seguridad relativa o la seguridad que nosotros sentimos con respecto a nuestro desempeño académico o con respecto a nuestra actividad cotidiana laboral. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Ya les había dicho, participaron 154 psiquiatras, casi todos ellos eran hombres, la edad media fue de 34 a 35 años, llevaban unos 5 o 6 años de haberse titulado de psiquiatras y casi el 60% trabajaba en un hospital psiquiátrico. Había otros, un 40% menos, que trabajaban en un hospital general de zona y la minoría trabajaba en clínicas comunitarias ambulatorias. Trabajaban un poquito más de 8 horas y veían aproximadamente a 15, casi a 16 pacientes por día cada uno de estos psiquiatras. Se encontró que no hubo ninguna asociación significativa entre síntomas depresivos y ansiedad, depresivos y edad, género, el tipo de hospital en el que trabajaban y el número de pacientes que fueron vistos por día. Estas son las asociaciones univariadas que fueron significativas. Entonces me voy a tomar un poco el tiempo de explicarles cuáles son los resultados de la gráfica. Por ejemplo, cuando estamos hablando de sobrecarga de trabajo y el nivel de estrés ocupacional es alto, cuando la sobrecarga de trabajo es alta, el nivel de estrés incrementa, que es la columna de hasta la izquierda. Por el contrario, con respecto a la sobrecarga de trabajo, esta es baja, el nivel de estrés disminuye un poco. Si nos vamos a la parte de la satisfacción, hablando igual de sobrecarga de trabajo,
podemos ver que cuando la sobrecarga de trabajo es alta, el nivel de satisfacción pues está casi apenitas por debajo del nivel de satisfacción que tendríamos si la sobrecarga de trabajo fuese baja. Lo mismo sucede un poco con las otras gráficas, les mencionaré también la de la autonomía y las otras las pasaré ya un poco más brevemente. Con respecto a la autonomía, igual hablando de estrés, cuando la autonomía es alta, el estrés disminuye, que es la línea amarilla. Cuando la autonomía es baja, el estrés incrementa. Sucede exactamente lo opuesto con respecto a la satisfacción. Si la autonomía es alta, la satisfacción también incrementa, y cuando esta autonomía es baja, la satisfacción disminuye. Lo mismo se vio con la capacidad que tienen los médicos de tomar decisiones propias. Sucedió también lo mismo con la capacidad de confiar en los colegas, y por último también con el interés hacia el contenido laboral. Cuando nos interesa lo que estamos haciendo, el estrés disminuye y la satisfacción aumenta, y cuando estamos un poco cansados y el contenido de lo que estamos haciendo no nos llama, no es tan atractivo para nosotros, el estrés incrementa y la satisfacción disminuye. Estos fueron los resultados significativos de acuerdo a este estudio. Había muchas gráficas más, pero no resultaron significativas, así que decidí pues no agregarlas. En el análisis podemos ver que casi un tercio de la muestra presentó niveles altos suficientes para diagnosticar un trastorno depresivo, de acuerdo a esta escala que es el CISD, que acuérdense que el nivel de corte es de 16. Es meritorio también mencionar que la media del CISD que tuvieron todos los psiquiatras fue de 13, entonces pues no estaban lejos tampoco de presentarlos. Como le decía, casi un tercio por ciento de la muestra tuvo niveles de sintomatología afectiva, lo cual es más alto que estudios similares reportados en países occidentales, donde es más o menos del 20%. Podríamos decir entonces que a mayor estrés hay una mayor depresión, y por el contrario, cuando tenemos mayor satisfacción, el nivel de estrés disminuye, ¿no? Estas fueron las conclusiones a las que llegaron estos médicos, en donde se puede ver que la satisfacción y qué tanto estrés nosotros podamos estar teniendo y qué tanto lo podamos nivelar con la satisfacción, será un factor protector para desarrollar sintomatología afectiva en el personal profesional de salud mental. Que si un profesional de salud mental está teniendo sintomatología afectiva, además de que merma la calidad de vida que está teniendo, también disminuye la calidad de la atención que está brindando. Entonces es una cosa importante por mencionar. ¿Cuáles fueron las debilidades de este artículo? La muestra fue relativamente pequeña. El cuestionario de satisfacción ocupacional no está validado porque lo hicieron ellos para este artículo. Valdría la pena que se replicara más adelante para ver la congruencia de los resultados, y que los cuestionarios fueron autoaplicables. Ahora, esto de que fueron autoaplicables también creo es una fortaleza, porque al ser autoaplicable puede evitar sesgos como el pudor, la pena, el miedo a la discriminación o repercusiones laborales que puedan tener los psiquiatras que contestaron la encuesta, por un lado. Por otro, se incluyeron varios contextos clínicos, desde personal que trabajaba exclusivamente en un hospital psiquiátrico, a otros que trabajaban en un hospital de zona, incluso algunos que trabajaban en unas clínicas ambulatorias psiquiátricas. Otra fortaleza es que identifica puntos prioritarios para incidir, para mejorar o aminorar la sintomatología de burnout y de estrés que tienen los profesionales de la salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la atención? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que algunas veces no buscamos atención? Y aquí me gustaría más bien dar un punto de vista personal, y me parece que existe una corresponsabilidad entre las instancias, llamémosles hospitales, y los trabajadores. Creo que es la institución quien tiene la facultad, y me atrevería a decir la obligación, de crear programas que resulten efectivos, tanto para la prevención como para el tratamiento de esta problemática. Atender la salud mental de los proveedores de la misma es o debería ser una relación sine qua non de la práctica médica, algo así como el lavado de manos que promovemos frecuentemente. A otra escala no podemos pasar por alto la agencia que cada persona tiene sobre sí mismo, y cómo el personal médico en general, y poniendo énfasis en los médicos y residentes de psiquiatría por el mayor conocimiento que tienen del tema, deben de tener una actitud de autocuidado,
procurar aquellas acciones que nosotros conocemos como protectoras, buscar atención profesional cuando lo consideremos necesario. Y bueno, ¿no es acaso lo que día a día nosotros le decimos a los pacientes? ¿De qué están llenas entonces nuestras palabras si no somos congruentes con nosotros mismos? Por último, voy a dar algunas recomendaciones para promover la salud mental en todo el personal profesional y son las siguientes. Integrar una dieta y ejercicio al programa académico. Bueno, no son recomendaciones mías, vienen de bibliografía. Lo cual pues es difícil, ¿no? Integrar una dieta y ejercicio al programa académico, pero es algo que deberíamos de promover y es algo que deberíamos incentivar a que sucediera, por un lado. Por el otro lado, hacer pruebas de escrutinio periódicas a todos los trabajadores. Acudir a psicoterapia, preferentemente de manera individual, del corte que ustedes gusten. Los programas de música han visto que reducen los niveles de estrés y los niveles de ansiedad, por lo tanto disminuyen el burnout y el riesgo de presentar sintomatología afectiva. Las actividades recreativas, ya sean culturales o deportivas, por ejemplo el cineclub que tiene el instituto. Es una lástima que esté fuera del horario laboral y que muchos de los residentes no puedan acudir justamente por este motivo. Además de estas actividades recreativas y culturales, digamos que puede haber algunas extramuros. Este ejercicio de promover la salud mental ya lo aplicaban algunos de los médicos que ahora son adscritos, interesados por promover su salud mental. Aquí podemos ver hace algunos años, voy a decir, cómo estaban estos médicos. Y bueno, es una tradición que espero se siga promoviendo y que se siga llevando en las generaciones actuales. Aquí pueden ver, bueno, cómo también las generaciones actuales buscan de manera extramuros llevar estas actividades culturales y recreativas de manera sana. El tener rituales institucionales y personalizados también se ve que disminuye esta sintomatología. Con rituales personalizados me refiero a algo tan sencillo como entre un paciente y paciente darnos un minuto a lo mejor para hacer algún ejercicio de contracción muscular, de respiración. Con rituales institucionales, bueno, leí algunos artículos donde decían una vez al año generaban actividades académicas, actividades deportivas, música, encuentros de fútbol entre médicos y adscritos, no sé, este tipo de cosas. Atender a las necesidades del personal por parte de las autoridades. Usar la aplicación de Provider Resilience, que les recuerdo está gratis para Android y iPhone, ahí tienen el nombre. Y por último, los grupos tipo Balín para residentes y adscritos de enfermería. Estos grupos tipo Balín, pues bueno, es un espacio dirigido por un terapeuta, es grupal, en donde se hacen reflexiones sobre la experiencia de la subjetividad de la tarea cotidiana. Serían las recomendaciones que encontré y por mi parte, pues eso sería todo. Muchas gracias.